Irán está ardiendo. Miles de iraníes se han lanzado a las calles en las mayores protestas de los últimos años, enfrentándose directamente a una represión brutal, con centenares de muertos, y al apagón también de Internet y de las telecomunicaciones por parte del régimen. Estamos ante algo que ha empezado con raíces económicas y que ha evolucionado hacia una crisis política que puede hacer caer a los ayatolás. Esa es la pregunta y estas son las claves para entender esta revolución. Soy Javier Atard y hoy es martes, es 13 de enero. El Mundo al Día, un podcast del Mundo. Bueno, hola de nuevo, aquí estoy otra vez. Tengo que decir que ya tenía ganas, todo hay que decirlo, porque además es que han pasado demasiadas cosas en mi ausencia, pero no te creas que no las vamos a contar, lo vamos a hacer. Maduro, Venezuela, Trump, todo a su debido tiempo. Vamos a empezar por Irán. Y para hablar de Irán, mi compañera Lara Villalón, que es periodista del Mundo en Oriente Próximo, que está en Estambul. Hola Lara, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Lara, Irán vive una situación que podemos decir es muy delicada, y también lo es, en fin, para informar. Es un país al que casi siempre es imposible entrar para informar para los periodistas, pero vamos a tratar de entrar dentro de esa oscuridad de este régimen teocrático. El hecho es que desde hace algunas semanas se están produciendo unas protestas que son masivas, que son muy multitudinarias. Cuéntanos qué es lo que está sucediendo ahora mismo en Irán. Pues desde hace 2 semanas se están produciendo protestas multitudinarias, como decías, en todo el país en un momento muy delicado para el gobierno, que se está recuperando de la guerra que tuvo con Israel y Estados Unidos en junio del año pasado. Que tuvo además como punto álgido ese bombardeo, ¿no?, al plan nuclear de Irán. Estas movilizaciones empezaron en el corazón comercial de Teherán por la crisis económica, en un momento en el que la moneda local se devaluó a niveles extremos y los precios han subido mucho, y es algo que se estaba, gestando en los últimos meses porque hubo varias huelgas y marchas por los cortes de electricidad y agua constantes y por la crisis económica, pero ahora que ha estallado de verdad y estas protestas se están transformando no solo en un grito por la economía, sino también contra el sistema, contra la República Islámica. Es decir, todo esto tiene una parte que es económica, pero es que acaba siendo un grito contra el propio régimen, contra los ayatolás. Una de las claves de la situación es la represión brutal contra los manifestantes. Hay decenas de muertos, esto tengo que decirlo de antemano. Las morgues están saturadas y las calles están llenas de cadáveres. A los hospitales, por lo que sabemos, están llegando víctimas con disparos directos a la cabeza o al corazón. Esto simplemente para que te hagas una idea de la situación. Todo esto, Lara, en medio de ese apagón que decía al principio, ese cerrojazo que reina en el país, como una de las tácticas, una de ellas, junto a la represión que estaba empleando el régimen. Sí, como decías, está habiendo mucha represión y creo que aún no conocemos el alcance total de esta represión debido al bloqueo de Internet y comunicaciones que impuso las autoridades el jueves 8 de enero. Las organizaciones de derechos humanos que trabajan sobre el terreno han documentado graves actuaciones de la policía y de los militares, de la Guardia Revolucionaria, que es un cuerpo militarizado que opera al margen del ejército y que han usado munición real contra los manifestantes. Según las cifras de estas organizaciones que comentaba, más de 500 personas han muerto en las protestas, teniendo en cuenta que se desarrollan desde hace 2 semanas, es muchísima gente, y más de 10.000 han sido detenidas, casi todo en estos últimos 5 días, que es cuando, que han estallado de verdad las protestas, que se han extendido por todo el territorio y se ha recrudecido la represión. Es una situación muy grave que tiene en vilo a miles de familias porque como las comunicaciones están bloqueadas, imagina, hay familias que no saben nada de un ser querido que está en otra ciudad y que fue a las protestas, no saben si está muerto o detenido, y también para todos los iraníes que viven en el extranjero y que desde el jueves día 8 no saben nada de sus familiares.
Es que estamos viendo imágenes que son absolutamente icónicas, por decirlo de alguna manera, durante estas protestas en Irán y también protestas de iraníes fuera de Irán, en otros países, en el resto del mundo. Muchas de ellas, esas protestas, protagonizadas por mujeres sin el velo islámico, mientras parece que la sociedad pues ha dejado de plegarse, ¿no?, ante lo que significa el régimen, o por lo menos parte de la sociedad. Te pregunto, Lara, te lo pregunto, en fin, pues para entender mejor lo que está pasando en Irán, ¿quién está exactamente detrás de todas estas movilizaciones? ¿Quién está saliendo a la calle? Si es algo que tiene directamente que ver con las mujeres y con la situación de las mujeres en un país como Irán, también con las generaciones que son un poco más jóvenes. Pues empezó con los comerciantes, porque todo el sector comercial ha estado muy castigado por la subida de precios y poco a poco pues se fueron uniendo estudiantes y ya otro tipo de perfiles, ¿no?, de la sociedad civil. Y a medida que las protestas fueron evolucionando en un malestar más generalizado contra el régimen, sí que se han unido más jóvenes, más hombres y mujeres. Y esa es una gran diferencia respecto a las protestas que todos recordamos del año 2022, de esas de mujeres, vida y libertad, de mujeres en la calle quemando sus velos contra toda la presión que cae sobre las mujeres. Lo de ahora es como más desorganizado, sin un claro objetivo, pero que también muestra que hay como un malestar general. Por eso también hemos visto estas imágenes de mujeres encendiéndose un cigarro con una foto del ayatolá quemando con el fuego de la fotografía, pero también hemos visto a comerciantes haciendo sentadas frente a sus tiendas cerradas, uniéndose a una huelga. Quiero decir, tenemos como perfiles muy variopintos que muestran, como digo, un malestar general por la situación en el país. Claro, porque por lo que dices es evidente que hay una cuestión económica, insisto en esto, que tiene que ver con cómo es la vida de los iraníes, con la inflación, con el precio de las cosas, con la corrupción, etcétera, pero es que también es claramente una cuestión política, es un grito, insisto, contra un régimen, en fin, sin libertades, sin democracia. Se está demandando una especie de cambio de sistema, hay críticas al liderazgo religioso. Sí, y además se producen en un momento muy delicado para el régimen, porque acaba de salir de una guerra con Israel, encima se le ha impuesto otra vez sanciones de Naciones Unidas por su programa nuclear, luego también tiene encima la amenaza de nuevas intervenciones militares, y cada vez que siente presión de este tipo desde el exterior, el gobierno suele como apretar en las libertades sociales para que no haya estas movilizaciones. Entonces este nivel de autoritarismo pues acaba frustrando también a la población, ¿no? Pero por otro lado, digamos que el gobierno está en una situación débil porque se encuentra más débil a nivel también regional, que antes tenía como muchos aliados a nivel regional. En Líbano tenía Hezbollah, tenía Hamas en Gaza, y luego en Siria tenía a Bashar al-Assad, que también ha caído, y digamos que es como un cóctel perfecto, una tormenta perfecta para que haya inestabilidad en el país. Veamos, el contexto siempre es importante, siempre es muy importante. La revolución iraní, la que todos conocemos, derrocó al Shah en 1979 después de protestas masivas contra la represión, la corrupción y la desigualdad social de entonces. Un Shah que estaba apoyado por Occidente. La monarquía cayó en aquellos años y se proclamó la República Islámica hasta hoy, con el ayatolá Jomeini como hombre fuerte entonces, instaurando un régimen teocrático chií, que es una de las dos ramas del Islam. Actualmente, el ayatolá Ali Khamenei es el líder supremo de Irán, es la máxima autoridad política y religiosa del país, un régimen autoritario, Lara, con control de medios, con represión, con todo el peso que tiene la religión y esa interpretación de la religión que hace el régimen, un país especialmente complicado para las mujeres, para otras minorías religiosas, con ese papel que tienen los guardianes de la revolución, con la policía de la moral que tanto sale a colación. Cuéntanos qué tipo de país es Irán para que podamos entender un poco mejor lo que está pasando. Bueno, esto daría para varios podcasts, pero es una república teocrática, digamos, y tiene la figura del líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei, que es quien tiene la última palabra en las decisiones del país,
pero su liderazgo no lo tenemos que imaginar como algo monolítico en el que una persona decide todo, sino que la República Islámica tiene un consejo de guardianes, tiene como diferentes estamentos en los que se reparte el poder ejecutivo y demás. Y luego tiene la figura del presidente, que es casi simbólica, es casi como un embajador del país, porque prácticamente no tiene poderes. Luego, a nivel de seguridad sí que tenemos un montón de unidades que a nosotros nos suenan muy marcianas, como los guardianes de la revolución o como la policía de la moral. Todas están, digamos, supeditadas al líder supremo, velan por diferentes cosas. Por ejemplo, la policía de la moral intenta velar para que se cumplan las normas que impone el gobierno en el espacio público, como el tema del velo, las protestas en la calle, etcétera. Y luego tenemos otros cuerpos militarizados como los guardianes de la revolución que trabajan en el país, pero que también nos pueden sonar porque se encargan también de la política exterior de seguridad de Irán. Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, ha dicho en las últimas horas que Irán ha cruzado una línea roja matando a los manifestantes, mientras sobrevuela todo este tiempo una posible intervención de Estados Unidos, de Israel en el país para acabar de derribar el régimen. También ha dicho Trump que los líderes de Irán le han llamado y que quieren negociar. Y ahora mismo, desde dentro del régimen, lo que dicen es que están listos para la guerra, que Irán está lista para la guerra, y están creando no sé cómo decirlo, una especie de narrativa que pasa por acusar a los manifestantes contra el régimen de ser terroristas, implicando a Estados Unidos y a Israel directamente en las protestas. Pues el gobierno está creando una narrativa como intentando hacer creer a la población de que Estados Unidos e Israel están detrás de estas protestas, que han entrenado a gente en el exterior y las han traído al país para crear inestabilidad. Y digamos que, por otro lado, las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump constantemente diciendo que va a intervenir en el país, pues digamos que alimentan aún más esta conspiración y esta paranoia y esta alarma que hay en Irán. Entonces, al principio de las protestas sí que, sobre todo el presidente, el reformista Masoud Pezeshkian, sí que intentaba decir que, bueno, sí que hemos cometido errores a nivel económico, que tenemos que escuchar a las demandas de las protestas, pero ya muy rápidamente han unido filas todos los estamentos del gobierno en torno a esta idea de que realmente la gente que está ahora en la calle no son manifestantes que tienen un malestar económico, sino son terroristas que están intentando crear inestabilidad en el gobierno, yendo contra la República Islámica e incluso los acusan como de matar a otros manifestantes y de decapitar a gente. Y están creando esta narrativa de que todos estos muertos, todas estas cifras que están saliendo de las protestas no son una represión del régimen, sino que es supuestos terroristas que están matando a la población. La gran pregunta, Lara, llegados a este punto, es si todo esto que estás contando, que estamos contando, pues puede hacer caer definitivamente al régimen de los ayatolás. Hemos visto partidarios de la monarquía, del Shah, de los herederos del Shah, hemos visto ondear la bandera del león y el sol de Persia, la bandera del régimen anterior. Hemos visto claramente también el descontento de los ciudadanos con el régimen actual. Sabemos en qué coordenadas de represión y de falta de libertades se maneja este régimen. Entonces, te lo pregunto directamente, ¿puede caer el régimen de verdad? Esa es la clave, porque lo cierto es que a la región, a Oriente Próximo, esto le va a afectar seguro pase lo que pase, pero ¿el régimen puede caer? Es difícil de predecir si puede caer el régimen por varios motivos. Por un lado, desconocemos el alcance total de las protestas porque hay un bloqueo de las comunicaciones y también, como comentábamos antes, el régimen no se basa, digamos, solo en una persona. Si cae Ali Khamenei, el sistema no significa que vaya a caer. Entonces es difícil de predecir si, por ejemplo, podría haber un golpe interno, pero por el momento parece que los estamentos han cerrado filas en torno al líder supremo. También ha habido este lunes protestas multitudinarias a favor del régimen. No sé si podría también derivar en una guerra civil o un conflicto interno. O si Estados Unidos ataca, también podría tener consecuencias impredecibles.
o quizá Irán termina cediendo y se alcanza un nuevo acuerdo con Estados Unidos sobre el programa nuclear y acaba haciendo una reforma interna más grande o más pequeña, como estamos viendo, por ejemplo, en Venezuela, ¿no? También viendo cómo han cambiado algunas cosas en la región en los últimos 3 años, es imposible decir que el régimen no puede caer y también predecir qué pasará mañana. Es complejo, es verdad, es complicado. En todo caso, estos son los escenarios posibles a los que nos enfrentamos en este momento con esta revolución que estamos viviendo en este momento en Irán. Lara, gracias. Gracias por ayudarnos a entender mejor lo que está pasando en ese país. Gracias a ti, que vaya bien. Pues Lara Villalón, desde Estambul, es quien ha hecho posible este episodio del Mundo al Día. Ya sabes, un podcast que puedes escuchar todos los días en elmundo.es, en las principales plataformas de audio, en las que, si quieres, nos puedes seguir, y también a través de la radio digital. Mañana miércoles, más El Mundo al Día. Tenemos mucho de lo que hablar. Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.